Buenas tardes. Bien, entonces, aprovechando que ustedes ya vieron el video de los muchachos del otro curso, ¿cierto? Para no perder esa horita, que fue prácticamente cómo determinar el peso de la estructura, ¿cierto? Cómo determinar ese peso del edificio. Eso fue básicamente sobre lo que giraba el video que les dije que vieran el día de ayer. Al final esa masa o ese peso lo vamos a utilizar para calcular las fuerzas sísmicas. Eso simplemente va a ser la aplicación de la segunda ley de Newton. Va a ser la masa por una aceleración. Perdón, profe, no Donde sé si... que nosotros vamos a usar esta masa. Vamos a usar la masa que multiplica y la vamos a multiplicar por una aceleración para obtener esa fuerza sísmica. Todavía no vamos a determinar los valores de aceleración, que ayer revisando el resto de trabajos vi que algunos se han adelantado, eso está bien, pero pues igual yo tengo que tocar todos los temas. ¿Listo? Entonces, con el video de ayer ya creo que está más que explicado cómo determinar esa masa. Entonces, saltemos a otra cosa que también vi que en su gran mayoría ya habían hecho, pero que hay que tocar, y es el tema de los centros de masa. Particularmente los centros de masa y el centro de gravedad o el centro geométrico de una figura no es lo mismo. No es lo mismo porque obviamente tienen que cumplirse unas condiciones. Si usted ve dos figuras igual, si usted ve dos figuras o como esta, ¿cierto? Si tuviera las mismas dimensiones, usted claramente me diría que aquí queda el centro, ¿cierto? El centro geométrico de la figura. Pero si yo viera esta figura ya en 3D y la veo de esta manera, ¿cierto? Que tiene esa distribución uniforme en su espesor, pero ahora yo vengo y veo esta, pero la veo así. ¿Cierto? Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, no es lo mismo el centro de gravedad que el centro de masa. ¿Sí? No son lo mismo. Este está básicamente enfocado en lo que es en la geometría o básicamente la vista en planta, ¿cierto? La distribución geométrica que tenga el elemento. En cambio, el centro de masa depende de la composición en 3D del elemento. Entonces, porque yo puedo ver en planta o yo puedo ver en 2D la figura, que para mí eso es igual. Entonces yo digo, bueno, eso está aquí, ¿verdad? Pero si yo quiero encontrar el centro de masa, pues la diferencia en esta seguirá siendo en la mitad, porque tiene una distribución uniforme, ¿cierto? De su masa, pero como la distribución de este elemento, de la masa en este elemento es totalmente diferente, acá seguirá estando el centro geométrico de la figura, de la están viéndola en planta, pero por acá quedará el centro de masa. El centro de masa se correrá hacia el lugar donde se concentre la mayor cantidad de masa. Entonces, las dos cosas no son lo mismo. Para el caso de este ejercicio, o en la mayoría de casos que quizás uno encuentre en los libros, uno va a notar que esos dos señores van a coincidir. ¿Sí? Esos dos señores van a coincidir. Porque es que al final, si ustedes recuerdan cómo determinaban esto, fíjense que era multiplicar el área por una distancia, ¿cierto? Dividido entre la sumatoria de las áreas. ¿Sí? Entre el área total. Y eso usted decía, no, eso es X sub C. Y si usted mira cómo calcula el centro de masa, ¿cierto? Es la misma cuestión, es la masa del elemento multiplicada por la distancia desde
por la distancia del centro geométrico de la figura, o donde se concentre la masa, hasta el punto de referencia que usted tenga. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, esta es la masa 1 por x1, entonces esta es la masa 2 por x2, la masa 3 por x3, todo dividido entre la masa total. ¿Cuál es la masa total? La masa de todos los elementos que usted utilizó en el numerador. Pero realmente las dos cosas no son lo mismo. ¿Por qué en la mayoría de los libros se puede encontrar que es el mismo valor? Porque nosotros estamos tomando algo, pues no decir que por alto, sino que simplificamos un poco el problema. Porque si ustedes recuerdan de su análisis de cargas, porque ustedes ya sacaron cargas vivas, cargas muertas y demás, ustedes todas esas cargas las están tomando por unidad de metro cuadrado, es decir, no sé, un valor X que tiene una unidad de peso, pero eso por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que sea cual sea el valor que esté aquí, bien sea si es una carga muerta o si es una carga viva, ella siempre estará distribuida sobre la placa de entrepiso de esa manera, uniformemente. Siempre tendrá una distribución uniforme, porque usted está dando ese valor de carga por metro cuadrado. Distinto fuera que usted empezara a variar dentro de toda su placa de entrepiso las cargas de una misma condición. Por ejemplo, yo poder decir que la carga muerta hasta aquí tiene este valor, pero de un momento a otro aquí se pega un salto. ¿Sí? Entonces, esas cosas, cuando empiezan a variar dentro de la vista en planta, yo ya no podría decirlo, que el centro geométrico o el centro de gravedad de esa vista en planta sea lo mismo que el centro de masa, o que la posición de esos dos elementos, de esos puntos es el mismo. Cuando la variación de las cargas en la planta está presente, esto ya no lo puedo hacer. Incluso cuando yo tengo... incluso cuando yo tengo vacíos, ¿cierto? No puedo hacerlo, a menos también de que los vacíos sean simétricos. Entonces, al final, en el libro, ¿cierto? O la mayoría de ejercicios se vuelve un poco más sencillo, porque nosotros, ¿qué hicimos desde el principio? Para nosotros toda la placa de entrepiso tiene la misma altura. Todas las viguetas tienen la misma altura. ¿Sí? Inclusive, pues todas las columnas, bueno, hasta ciertos niveles tienen las mismas dimensiones y la altura entre piso es la misma. Entonces, tenemos cosas muy regulares. Cuando uno quiere calcular el centro de masa, ¿cierto? El centro de masa, que fíjense que aquí colocan es C, XG y XM, y ahí no debería ser así, debería ser X, C sub M, porque es el centro de masa. El centro de masa no es lo mismo que el centro de gravedad, no, son dos cosas totalmente distintas. Porque usted recuerda esto cuando usted utilizaba el teorema de los ejes paralelos, ¿cierto? Ya en mecánica analítica, o el teorema de Steiner, para calcular el centro de gravedad de una figura, ¿cierto? O siquiera también de un volumen, pero son dos cosas diferentes. Entonces, cada una de las plantas va a tener su propio centro de masa. Todas las plantas tendrán su propio centro de masa. Si todas las plantas son iguales, pues usted solamente tendrá que calcular eso una sola vez, ¿cierto? Sí. Entonces, si tienes 4 pisos, pero 3 de esos niveles se repiten, o sea, las mismas plantas, pues el centro de masa de esas 3 será la misma. Entonces, solamente tendrás que hacer esto 2 veces, porque la cubierta me imagino que tendrá algo de diferente, por lo menos en la carga, o si no, pues puede ser que sea la misma para todas. El problema se divide en dos partes. Primero, en determinar, porque acuérdense que nosotros estamos hallando el centro de masa de la placa. ¿Eso qué significa? Que aquí no intervienen las columnas. Pero ¿quién está en la placa de entrepiso? Pues están las vigas.
la placa entre el piso están las vigas. Y en medio de las vigas, ¿quién más está? Pues están las viguetas. ¿Sí? Entonces necesitamos determinar la posición de ese centro de masa considerando el peso que aporta cada una de las vigas y el peso que aporta las viguetas de la placa de entrepiso, cada una de esas viguetitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a, podemos dividirlo de muchas maneras. Aquí particularmente no recuerdo cómo lo hicieron acá, pero lo podríamos hacer así. Yo puedo tomar esta viga que tiene la misma altura de izquierda a derecha. No tiene la misma base, pero sí tiene la misma altura. Puedo también hacer esto, tomar esta viga. Independiente que yo aquí en el plano esté viendo la columna, a mí lo que me interesa es la viga, porque estoy asumiendo que la columna no la está atravesando. Y eso también hace parte de lo que se dijo para calcular el peso de la estructura, que nosotros no considerábamos este espesor porque ya estaba sumado dentro del peso de las vigas. Entonces tenemos esas tres vigas y podemos partir esto en pequeños segmentos de viga. Y esto al final se vuelve sencillo porque es lo mismo que uno hacía en mecánica análisis, ¿cierto? Si nosotros tenemos este elemento, bueno, tenemos esa placa de entrepiso y por aquí tenemos la viga. ¿Sí? Si yo quiero hacer sumatoria de momentos en esta posición, ojo, sumatoria de momentos en esa posición. ¿Qué necesito para que genere un momento? Necesito una fuerza y necesito una distancia. Pero la distancia tiene que ser perpendicular a esa fuerza. Vamos a reemplazar esa fuerza, la vamos a reemplazar por el peso. ¿Sí? Lo vamos a reemplazar por el peso. ¿El peso de quién? El peso de cada uno de estos elementos. Como estos elementos no tienen variación de su masa en su longitud, no, como cada elemento, como estos elementos, los rojos, los amarillos, no tienen variación de la masa en la longitud, porque si tuvieran variación de la masa en su longitud yo no pudiera hacer esto, como por ejemplo en esas vigas en voladizo, donde empiezan a variar la sección. Esto ya no lo podría hacer. Lo que voy a decir, tendría que hacer bueno, aplicar otra teoría. ¿Qué es lo que pienso hacer? Lo que vamos a hacer es calcular la masa de cada uno de esos elementos y la vamos a ubicar ¿en dónde? En el centro geométrico de la figura. Entonces, esto tiene 17,95 de largo, cada una de esas vigas, la viga 1, la viga 2, la viga 3. ¿Sí? Esto significa que la vamos a colocar en 8,9, 8,90, sí, 8,9. ¿Listo? Entonces eso quedará, no sé, por acá. Vamos a suponer que este puntico verde que está aquí es esta flechita que está acá. Pero yo necesito que haga momentos en esta posición. Necesito conocer X del centro de masa y Y del centro de masa. Si yo quiero conocer una posición en X, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar la masa de esa viga, que para este elemento vamos a llamar esta viga la viga 1 o viga del eje 1. Entonces, la masa de la viga 1 lo vamos a multiplicar por una distancia. Como me interesa es conocer el centro de masa o el centro de masa en la dirección X, ¿qué distancias creen ustedes que debo tomar de acá? Pero a mí esto, vamos a poner que esto, es que lo tienen aquí arriba. Esto es X
esto es X, hacia acá es Z, pero nosotros también lo podemos llamar Y, ¿dale? El punto de color verde está aquí. Vamos a suponer que está acá ese punto de color verde, que es esa flechita. ¿Bien? Entonces me interesa generar momentos en esa posición, que este va a ser mi punto de referencia. Entonces, ¿qué distancia, por qué distancia tengo que multiplicar ese valor de la carga? Sabiendo que el peso, la masa de esto será el volumen, ¿cierto? Por el peso específico del concreto. ¿Cuál será el volumen? Pues las dimensiones de la viga. Entonces la dimensión de la viga es de 0,30 por 0,40 por toda la longitud, que son 17,95. ¿Cuál es el peso específico del concreto reforzado? 24 kilonewtons por metro. Y ahí ya me da la masa o me da el peso. Pero como al final lo voy a terminar dividiendo todo entre la masa total, perdón, entre el peso total, ¿cierto? La gravedad arriba y la gravedad del denominador se van. Y me queda la masa. Y al final pues me queda la distancia, porque simplifico igual las unidades de kilos. Entonces, ¿por qué distancia debo multiplicar a este señor? Si quiero calcular la distancia en el centro de masa en la dirección X, en esta horizontal. Qué pena, profe. La verdad es que estoy un poquito perdida. A ver, Qué pena. creo que tengo que mejorar estos dibujitos. O sea, usted tiene que hacer sumatoria de momentos. Sí. Y la fuerza para hacer esa sumatoria de momentos, pues es el peso de la viga. O eso todavía no estaba claro. Sí, eso sí está claro. Ahora necesito encontrar la distancia. ¿Cierto? Necesito encontrar la distancia. Vamos a ver. Entonces, esta es la viga. ¿Cierto? Esta viga de color verde es esta roja que está acá. Listo. Y mi punto de origen sobre el cual voy a hacer la sumatoria de momentos es aquí. Donde aquí estoy viendo que en esta dirección esto es X. Y en esta dirección perpendicular, pues acá lo ponen como Z. Y se supone que en la mitad, ¿cierto? En la mitad, que ni siquiera llega a cero, porque aquí queda el cero, entonces aquí, donde está ubicada la masa, esto es aquí, ¿cierto? Esto es 0,30, 0,15, o sea, la distancia desde aquí a aquí son 0,15. Acuérdense que esta viga del eje 1 tiene 30 centímetros de ancho, entonces como la masa o el peso lo estamos ubicando en el centro geométrico, pues estará a 15 centímetros del origen, ¿cierto? Estará a 15 centímetros del origen. Ahora la pregunta es, ¿por qué distancia lo multiplico? Lo puedo Por 0,15 es la distancia para poder hallar el momento en el origen, ¿sí? ¿A eso se refiere? O sea, queremos hallar el momento en el origen, ¿sí? Ajá, o sea, si usted quiere calcular el centro de masa en la dirección X, eso es lo que usted necesita, ¿cierto? Y esto hace parte de toda la sumatoria de masas que usted tenga que hacer aquí. La pregunta es, ¿usted por cuál distancia multiplica este peso de la viga 1? ¿Por 0,15 o lo multiplica por la distancia que hay de aquí a aquí? Que será Por esa, 8,975. ingeniero. Por esa, claro, Por si 8. queremos hallarla en X, es ese. Ajá. Listo, entonces XCM, ¿cierto? Será igual al peso de esto, que no me lo sé, pero aquí dice que está 51,70, que debe multiplicar por una distancia. Esa distancia pues será la distancia 8,975. Y ahora más, y paso a la siguiente viga.
De la siguiente viga, que es la otra roja, ¿cierto? Tiene el mismo peso. Tiene el mismo peso, entonces vuelve y juega. Entonces ahora la viga 2 pesa 51,70. Y la distancia por la que tengo que multiplicar, ¿será la misma o es distinta? Es la misma. La misma. Entonces es 8,975. Hago lo mismo, viene la viga 3. Más, y repito lo mismo. Ahora empiezan las de color amarillo. Entonces la de color amarillo será, no sé, pongámosle la viga A. ¿Sí? La viga A. Entonces esa viga A, tienen que tener ustedes cuidado porque, porque aquí ellos lo que están haciendo es sumando dos veces, están sumando dos veces el peso. ¿Por qué digo que están sumando dos veces? Porque 17,95 va hasta el borde, no al eje. Y los 6 metros que ellos están contando aquí, estos 6, lo están tomando también al borde, a este borde. ¿Sí? Es decir, que están sumando dos veces la masa de cada nudo. O sea, aquí están sumando dos veces la masa de este punto, dos veces la masa de este punto, dos veces la masa de este punto. Y cuando usted empieza a mirar, pues termina usted sumando dos veces la masa de cada punto. Sí. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Entonces al final aquí vuelve y juega. Calculo el volumen de la viga amarilla y ahora por qué distancia lo multiplico. Lo multiplico por la distancia que es de aquí hasta acá o la distancia que es de aquí hasta el eje. Por la de 0,15. La multiplico por 0,125 porque ahora las vigas en estas direcciones tienen 20 centímetros. Ah, Entonces sería ese peso, el peso de la viga A, multiplico por 0,265. ¿Sí? ¿Y aquí qué es lo que están haciendo? Pues miren, multiplicaron el peso, pero por 6. Pero tiene que seguir multiplicándose por 12,5. ¿Sí? Ahora, si me voy para la siguiente fila, para esta, pues ahora será la distancia que hay desde este punto hasta este será 4,25. Serán 4,25. Porque miren que este 4,25 tiene el punto de referencia en el origen, que es el 0, y sobre la viga que está en el eje B, pues llega al eje. Entonces será por 4,25. Y si quiero hacerlo, si quiero encontrar ahora el centro de masa, pero en la dirección Y, ¿cierto? Bueno, en este caso, para el ejercicio del libro pone la dirección Z, Z centro de masa, será lo mismo, tendré que multiplicar cada una de las masas de la viga, pero por la distancia perpendicular ahora. Es decir, que esta viga que pusimos acá arriba de 51,70, esta rojita, ya no la multiplico por 8,975, sino que la tendré que multiplicar por 0,15. por eso 0,15, exacto, más 51,70, pero ya no serán 0,15, ahora serán 3,45. Fíjense, miren ustedes que de aquí al extremo, al extremo son 3,45. Son 3,45. Al final, ¿cómo se termina viendo todo? Bueno, ese es el tema de las vigas. Espérenme a ver si lo puedo hacer así, no me queda difícil. Ah, no, ahorita le muestro, trato de mostrarles qué es cada una de esas cosas. Porque es que uno ve números y ve números y no, eso uno no lo entiende.
Entonces, ahí creo que estoy haciendo simplemente multiplicando las pesas por unas distancias, haciendo sumatoria de momentos. Estoy haciendo sumatoria de momentos. Sin embargo, acuérdense que las vigas no son las únicas que componen la placa de entrepiso. ¿Qué más hace falta de las placas de entrepiso? Pues también hacen parte las viguetas y la loseta. ¿Cierto? Ustedes recuerdan, ustedes vienen aquí. Aquí viene la viga y después de la viga, ¿qué viene? Pues vienen las viguetas. Usted por ahora que solamente ha sumado esto. En esa ecuación para calcular el centro de masa solamente ha agregado esa parte. ¿Sí? Solamente ha agregado esa parte. ¿Qué más hace falta? Bueno, vamos a suponer que por aquí hay otra viga. O sea, por el momento usted en esta ecuación, usted solamente ha agregado la viga de la izquierda y esta viga de la derecha. Pero le hace falta, ¿cierto? Agregar la masa de quién? De la loseta y de la vigueta. Le hace falta agregar esto. Pero recuerden ustedes que usted no solamente está calculando ese centro de masa para cuando la placa esté construida, o sea, pero no tenga acabados, ni cielo raso, ni nada. Usted necesita calcular el centro de masa de la estructura tal como va a quedar al final, porque usted no está haciendo un análisis por etapas constructivas. Usted está haciendo un análisis para ver el comportamiento de la estructura, ¿cierto? En esa etapa última, cuando ya tiene el acabado, cuando ya tiene las particiones, porque mire usted fíjese que usted calcula una carga viva que en algún momento le hablamos que es muy, pero muy alta, de 180 kilos por metro cuadrado. Pues está pensando ya desde un inicio que el evento sísmico se va a presentar con personas ahí adentro. Entonces, cuando calculo el centro de masa, tengo que contemplar el peso de cada uno de estos paneles que tengo acá. ¿Por qué? Porque estos paneles son los que, bueno, estos recuadros que estoy pintando de azul, pues no es más que el sistema de entrepiso, que son las viguetas y la loseta. Pero en la vigueta y la loseta, ¿qué más tiene? Pues tiene el acabado inferior, que podrá ser el cielo raso. ¿Qué más tendrá? Pues tendrá el acabado superior, que será el antepiso y el porcelanato, el mármol, lo que le pongan. En algunos casos, si dejan el aligeramiento incrustado, porque de pronto no se puede recuperar, pues sumamos también esos valores, ¿sí? Sumamos esos valores. El proceso es exactamente el mismo. Acuérdense que yo les dije algo a ustedes y es que deben buscar que la distribución de las viguetas, en cada uno de esos paneles sea simétrica, ¿sí? Sea simétrica. Recuerden que yo les dije, bueno, y si acá arranco con 70 y aquí al final llego con 20, pues distribuya ese espacio, esos 90 centímetros, ¿cierto? Para que eso quede uniforme. ¿Qué me permite hacer? Pues me permite hacer, desarrollar este ejercicio. Como cada panel tiene una distribución simétrica de la masa, yo puedo decir que el peso de ese panel está concentrado en la mitad. Si yo no tengo una distribución simétrica de las viguetas, pues yo no puedo decir eso. Yo no puedo asumir eso porque no hay una distribución simétrica de la masa. Entonces, cada uno de los paneles, el vacío no se cuenta, ¿no? Mire, tengo un panel 1, un panel 2, por acá está el panel 3, 4, 5, un 6, el 7 y el 8. Y este es el mismo juego. Entonces, si quiero conocer, si quiero agregar el peso de este panel para conocer la posición del centro de masa en la dirección X, ¿cierto? Pues tendré que multiplicar ese peso por la distancia en X. Pero si quiero conocer el centro de masa en la dirección Z o en la dirección Y, lo multiplico pues por esta distancia. Y esto no es más que un juego
de, no es más que un juego de fuerzas. Sí, al final eso es un juego de fuerzas donde hacia, ¿cierto? Hacia abajo, en el sentido de la gravedad, tengo un montón de fuerzas que van hacia abajo. ¿Cuál será ese equilibrio? Pues será que una posición, será una fuerza, que es la suma de toda la masa, que debe ir en el sentido contrario, ¿cierto? Que debe ir en el sentido contrario, debe ir hacia arriba. Pero no sabemos en qué posición tenemos que colocar esa fuerza, y esa posición es lo que estamos buscando, que es el centro de masa en X y es el centro de masa en Z. Entonces, este es el peso de la viga, el peso del panel, el peso de la otra viga, y en el sentido contrario, pues tiene que haber una fuerza para que haya equilibrio dentro de esa placa de entrepiso. Entonces, por eso cuando ustedes miran las ecuaciones que están ahí en el libro, ellos deben de pronto aparecer algo como esto, que el numerador es una sumatoria, ¿cierto? Porque es sumar consecutivamente las masas, ¿cierto? Lo que aparece con W por X, dividido entre la suma de los Ws. Esto no es más que decir, vea, haga sumatoria de momentos con respecto a la masa en algún punto en el que usted quiera. Haga sumatoria de momentos aquí, hágalo acá, hágalo aquí. Independiente de donde usted ponga su punto de origen o su punto de referencia para hacer sumatoria de momentos, la respuesta le tiene que dar igual. Claro que usted tiene que tener cuidado, porque si usted pone su punto de referencia aquí, ¿cierto? Y hacia allá, hacia este sentido, es X, y en esta dirección es Z, significa que todo lo que usted calcule de aquí para acá, las distancias tienen que ser negativas. Pero el negativo es un tema más de darle un orden al sistema coordenado, que tenga inferencia en el valor que usted calcule, como para poder ubicarlo en función del sistema coordenado. Yo sé que ya la mayoría, porque revisando los trabajos ya lo hicieron, pero pues igual tengo que charlar, explicarles eso. Eh, si hubiera una variación, si hubiera una variación de la masa, si hubiera una variación de la masa en, en algún punto de la placa, si hubiera una variación de la masa en algún punto de la placa, la verdad es que el proceso no va a cambiar. O sea, si pasara algo así, el proceso para encontrar el centro de masa no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque yo estoy analizando los elementos de forma independiente. Yo estoy tomando la masa de cada elemento. Entonces yo tendría que calcular la masa de este sector y después la masa de este sector multiplicando por la distancia perpendicular. Pero el proceso o esta tablita la que la voy a usar como referencia para calcular esos centros de masa es lo mismo. Cuando yo les mencionaba que el centro de masa no era lo mismo que el centro geométrico de la figura, es, es porque de entrada cuando uno ve cosas regulares, uno dice, ah, bueno, pongámoslo acá, ¿cierto? Y uno se va con esa posición y no se mueve. Es como que uno no entra a hacer este cálculo, sino para encontrar esa posición de los centros de masa, cuando uno ve ese tipo de cosas, uno ni siquiera se toma la molestia de calcular eso porque ya de entrada usted dice, no, pues si esto tiene 10 y esto tiene 5 pues la posición del centro de masa son 5 y 2, 5, 10,5. Entonces, ¿para qué me pongo a tirar todos estos números si ya sé que me va a dar ese valor? Pero cuando la distribución de la masa es distinta en algunos sectores y tiene que gastarse ese tiempo haciéndolo así. La posición del centro de masa o el por qué es importante el centro de masa es porque en ese lugar, en esa posición del centro de masa, es donde vamos a concentrar la fuerza sísmica.
Es decir, que en ese centro de masa que ustedes vayan a calcular, ¿cierto? En esa plaquita, bueno, la placa de cada uno de los pisos, nosotros vamos a colocar, vamos a poner ahí la fuerza así. De pronto aquí les dio a ustedes el centro de masa. Entonces, la fuerza sísmica que vamos a calcular ahora, eh, Yo tengo una duda con sí, sí, el centro de masa de... yo no voy a sobreponer el mismo volumen, ¿cierto? Entonces sería esta, y estaría acá, está ubicado aquí al centro. Y si este es mi punto de origen, pues yo tendría que calcular la distancia de aquí a acá, ¿cierto? Esta distancia es una distancia en Z, ¿verdad? Y esta viga tiene un ancho de 25 centímetros. Y ese punto que puse acá está en la mitad de esos 25 centímetros, es decir, que de aquí a aquí hay 12,5. Pero este 12,5 es una distancia en X. Es decir, yo quiero calcular el X, bueno, el centro de masa, pero ahora bueno, terminar de calcular el centro de masa, ¿cierto? Considerando también, continuando con estas vigas que son en el eje A, en el eje B, en el eje C, pues tendré que calcular el peso de esa viga que está en ese punto, digamos que es el eje A, y lo multiplicaré por la distancia que hay eh, con respecto al punto de origen, pero en la dirección X, es decir, por 12,5. ¿Sí? A ver, entonces, acá. Pues yo creo que este todavía no lo hemos entendido. Y es que esto es un. A ver, ¿cómo lo. Ya, ¿será así? Sí. Imagínese que usted tiene este evento, ¿cierto? Y usted tiene un par de fuerzas que va bajando. Que esto es P1 y esto es P2. Póngale el valor que uno quiera, ¿cierto? Y usted dice, bueno, que de aquí a acá esto tiene unas distancias. Entonces usted dice, bueno, esto es L1, esto es L3 y esto es L2. ¿Qué necesita usted para que haya equilibrio en este elemento? Una fuerza en el sentido contrario, ¿cierto? Pero esa fuerza que está en el sentido contrario es la suma de Suma la de P1 las dos de arriba. más P2, ¿cierto? Usted necesita eso. Pero además de que usted necesita eso, esa fuerza, usted necesita saber la posición. ¿En dónde la va a poner? Porque si esa fuerza la pone por acá en un extremo, eso no va a generar un equilibrio. Entonces usted necesita conocer esta distancia. Entonces imagínese que usted se para aquí y empieza a ver el problema desde acá. ¿Sí? Entonces esta viga que va por aquí, ¿cierto? Asuma que esa viga que está por ahí, que está aquí en este extremo, es esta viguita. ¿Sí? Es esta viga. Entonces si el peso está acá, ¿cierto? Y yo estoy parado aquí viendo el problema de este ángulo, ¿cierto? Y el punto de origen está acá, independiente que está acá, aquí o en el centro. Pues yo lo que estoy viendo parado aquí es esto. Y yo sé que por acá está el origen. Y sé que en este sentido, ¿quién está? X. Y en el sentido perpendicular, que no lo estoy viendo, yo sé que es Z. ¿Sí? Entonces, si usted quiere que esta fuerza haga momento con respecto a este punto, ¿qué distancia necesita? Pues necesita la distancia en X. ¿O no?
Sí, ayer. Sí, sí. Entonces, es como uno quiera ver pues hay muchas maneras que uno puede ver el problema. Al final de todo esto, vuelvo y le digo, esto simplemente es hacer sumatoria de momentos. Entonces usted va a tener muchas fuerzas hacia abajo y usted tiene que suponer que debe aparecer una fuerza que es la suma de todos que va hacia arriba, que es lo que está acá. Porque la suma de todos es la masa total. Por eso usted cuando calcula estos centros de masa, ambos los divides en la masa total, ¿cierto? O sea, el centro de masa, todo está dividido entre quién, entre el peso total, que es la sumatoria de los W sub I. Y si no lo queremos ver de esa manera, pues entonces podemos decir que es la suma del peso de la viga 1 más la suma del peso de la viga 2 más la suma del peso de la viga 3, así sucesivamente, hasta que complete, por una distancia que es la que queremos conocer, y esto tiene que ser igual al peso de la viga 1 por la distancia x1, más el peso de la viga 2 por la distancia x2. Y se supone que estos dos valores tienen que ser iguales, y se pasa uno para el otro, pues tiene que dar 0. Entonces hay muchas maneras que uno puede ver el problema. Entonces les decía que todo lo que está ahí escrito, todo se usa. Todo. No hay multiplicación que no sirva para nada. Todo se usa y todo tiene un porqué. Entonces, ese centro de masa que está ahí, que ustedes van a calcular, pues va a ser la posición donde vamos a aplicar la fuerza sísmica. Vamos a aplicar la fuerza sísmica en esa dirección, supongan que esa es la dirección X. Analizaremos el problema en esa dirección, qué le pasan a los elementos en esa dirección, cuáles son las fuerzas internas. Y después que analicemos ese problema, ahora suponemos que ahora la fuerza sísmica entra en la otra dirección. Entonces, la fuerza sísmica en Y. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer dos análisis que son simultáneos porque yo no puedo hacer uno y el otro semestre hago el otro. Es decir, vamos haciendo los dos al tiempo. Pero lo que tienen de parecido estas dos es que la fuerza sísmica en X es la misma fuerza sísmica en Z. Bueno, o en Y, como vayan ustedes a colocar el sistema coordenado. ¿Qué es lo que cambia? La dirección nomás. Pero al cambiar la dirección, pues acuérdense que cambian las inercias con las que trabaja cada uno de los elementos, porque ya no pronto en algunos elementos ya no trabajan con la inercia principal, sino con la inercia secundaria. En ese sentido, la placa es más corta. ¿Sí? En ese sentido hay menos ejes, o hay menos columnas, etc. Entonces, hay que analizar el problema en ambas direcciones. Y el centro de masa nos interesa mucho por eso, porque ahí es donde vamos a colocar esa fuerza sísmica. Después miraremos otra cosa. Entonces yo sé que esta parte ya en su mayoría ya la hicieron, porque como pues digo, como revisamos el trabajo ya la mayoría lo hicieron, pero pues valía la pena hablar del tema y para qué se usa. Entonces todo lo que está en ese libro, todo se va a usar. No hay nada que no esté ahí que no se use. ¿Cierto? O sea, cualquier resta, cualquier cosa, lo vamos a usar. El centro de rigidez, bueno, el centro de rigidez no, el cálculo de la rigidez es algo muy sencillo porque simplemente es aplicar la ley de Hooke. ¿La ley de Hooke qué es? Pues acuérdense ustedes que la fuerza es igual a la rigidez por un desplazamiento. Entonces yo voy a determinar la rigidez de cada uno de mis elementos a partir de una fuerza. Pero esa fuerza puede ser cualquiera. Es decir, porque acuérdense que nosotros estamos bajo una premisa y es que nosotros trabajamos solamente en el rango lineal. ¿Sí? Entonces, esa fuerza puede ser cualquier valor. Esa fuerza puede ser cualquier valor.
que siempre va a tener la misma respuesta. Es decir, yo puedo aquí a estos valores de fuerza lateral, a F1 le puedo colocar 200, que voy a tener un delta 1. Después le puedo colocar 400 y voy a tener un delta 2. Puedo colocar 600 y voy a tener un delta 3. Pero siempre la relación de esa fuerza con respecto al desplazamiento me va a dar el mismo valor. Es decir, si yo dividiera 200 entre delta 1, me da X. Si yo dividiera 400 entre delta 2, me sigue dando el mismo valor. Sigue dando la misma X y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en el rango lineal. Entonces siempre hay una relación directamente proporcional entre los esfuerzos y las deformaciones, y esa constante que permite esa proporcionalidad siempre va a ser la rigidez. ¿Cómo se calcula la rigidez? Varía un poco de dividir la fuerza entre la masa por algo muy sencillo, y es que yo tengo que considerar la influencia de los pisos superiores. Porque si estuviera un solo piso, pues obviamente, imagínense, si estuviera solamente este piso, si yo quiero calcular la rigidez, pues le pongo en este punto una fuerza 1, calculo el desplazamiento, lo divido entre ese desplazamiento y me da la rigidez 1. ¿Sí? Pero, si yo quiero calcular la rigidez del piso 1, ¿cierto? Pero ahora el pórtico ya es de 2 niveles, resulta que la deformación del piso superior me incrementa las deformaciones del primer piso. ¿Por qué me incrementa las deformaciones del primer piso? Sencillo, porque si esto está aquí recto y esto se deforma, pongamos que esto es el piso 1, 2, esto hasta el 2. ¿Sí? Este es mi desplazamiento del piso 1. Y aquí en el siguiente nivel, esto es delta 1, y de aquí hasta acá esto sería delta 2. Entonces fíjese que este incremento de desplazamiento en el segundo nivel me aumenta las deformaciones en el primer piso. Tiene una influencia directa en los pisos inferiores. Entonces tengo que considerar los efectos de los pisos superiores cada vez que voy descendiendo para calcular esa rigidez. Entonces si yo quisiera calcular la rigidez del piso 2 de esta posición, porque fíjense que nosotros aquí estamos calculando la rigidez por piso. Nosotros no estamos calculando la rigidez de la viga o la rigidez de la columna, porque esa ya la sabemos calcular, ¿cierto? Viendo matrices de rigidez. Me interesa es de ese componente del pórtico. Esperen, entonces cambiemos el color para que se vea diferente. Entonces quiero calcular la rigidez del pórtico de color rojo y quiero calcular la rigidez del pórtico de color negro. Entonces, la rigidez del pórtico de color negro, que es la del piso 2, será igual entonces a F2, porque no tiene ninguna fuerza más arriba que influya en el desplazamiento, dividido entre delta 1, bueno, ahí sería entre delta 2. Sería entre delta 2. ¿Por qué delta 2? Dice, profe, pero eso no concuerda con lo que está acá. Porque es que en el libro hay algo que está ahí como maluco. Y es que el denominador, fíjense ustedes qué es lo que va en el denominador. Dicen delta 4 menos delta 3. Delta 4 es todo. Delta 3 es este pedacito. ¿Qué significa que cuál es el desplazamiento con el que se divide? Es este color verde. ¿Sí? Y en algún momento yo les dije, esto que ustedes ven aquí, el ANSR10
se aparece con el nombre de delta. Y esto es lo que llaman deriva. La deriva es un desplazamiento relativo. En cambio, la distancia completa desde aquí hasta acá, eso aparece con la letra gamma. ¿Sí? Sí. Entonces, eso, el reglamento lo conoce como desplazamiento y esta delta aparece como deriva. Entonces, para que tengamos eso claro. Entonces, fíjense que yo aquí divido entre delta 2 porque delta 2 es este pedacito, no es todo. ¿Y esto qué me da? Me da K2. Ahora quiero calcular la del piso 1. Ah, bueno, la del piso 1, perfecto. Entonces será la fuerza del piso 2 más la fuerza del piso 1 dividido entre delta 1. Y esto es igual a K1. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa era? Aquí no tengo... ¿Será que eso lo hicimos? Nosotros vimos pendiente de flexión, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, de pendiente de flexión, cuando ustedes tenían un pórtico solo con cargas laterales, los valores que ustedes ponían aquí al final, ¿qué eran? ¿Qué les aparecía acá? La fuerza del piso 2, normalita, multiplicada por L. Y acá era la fuerza del piso 2 más la fuerza del piso 1 por L. ¿Sí? Sí. Entonces, esto se mantiene, es decir, la forma en cómo se distribuye la carga en cada uno de los niveles para encontrar los desplazamientos se mantiene, es dependiente de flexión, eso se ve en matriz de rigidez, ¿sí? Y también está acá. Lo que pasa es que de pronto uno no tiene el detalle, pero esto es uno. Pero eso está ahí intenso. Ahora, cada vez que voy a tener más pisos, pues el problema, pues no es que se agranda, sino que el proceso pues se vuelve más extenso. Entonces, yo aquí puedo colocar 100, como, no sé, aquí puedo colocar 10, aquí puedo colocar 400 y aquí puedo colocar 5. En realidad, usted puede poner el valor que quiera. ¿Por qué les puedes poner el valor que quiera? Porque como la respuesta siempre va a estar dentro del rango lineal, pues da igual qué valor le ponga a cada piso, la respuesta siempre va a ser la misma de la rigidez, ¿no? O sea, no es que si usted le pone 5, 400, 10 y 100, al piso 4 le dé 2, a este le dé 2, a este le dé 2, a este le dé 2, no. La rigidez del piso va a seguir siendo la misma si usted varíe. Entonces, si yo pongo 5 en el último piso y le divido entre la deriva, que es el desplazamiento relativo, delta 4, no sé, puede ser que me dé 2, pero si ahora le aumento a 10 y lo divido entre el nuevo resultado del desplazamiento en la deriva, ¿cierto? El delta 4' me va a seguir dando 2. Entonces, sea cual sea, usted puede poner el valor que quiera. A cada uno de los niveles da igual. Da igual, si quieren hagan la prueba. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cada uno de los pisos, ¿cierto? Porque es como si fuese un pórtico. Entonces el pórtico de este nivel, entonces, el pórtico del piso 1 que tiene, tiene una rigidez 1. Pórtico de este piso 2, tiene una rigidez K2. Este pórtico del piso 3, tiene una rigidez K3. Y este del piso 4, pues tiene una rigidez K4. ¿Sí? Entonces usted tiene la rigidez por piso de este pórtico. Y este es el pórtico A. ¿Cuántos pórticos tiene usted? No sé, de pronto 4, 5, 6. La cantidad de pórticos que usted tenga. Igual usted los tiene distribuidos en ejes. Entonces dice, en el eje A, en el eje 1, perdón, tengo un pórtico, en el eje 2 tengo otro, en el eje 3 tengo otro pórtico.
Tengo pórticos en el eje A, en el eje B, en el eje C, en el D, el E o el F. Y fíjense que para este eje 1, el eje 1 es este pórtico, que tiene 1, 2, 3, 4 niveles. Entonces aquí aparecen los 4 pisos. A cada piso que le aplicaron una fuerza lateral de 500, pues póngale 100, póngale 5, póngale 1, da igual. O sea, da igual el valor que usted le ponga en la carga lateral. ¿Sí? Y aplicándose acá 500, pues lo que les arrojó el programa fueron estos desplazamientos. Desplazamientos, no derivas, desplazamientos. Entonces le dio 1391, 12, 8 y mire que voy bajando. Pero como ahora me interesa calcular la rigidez no la calculo, no la determino con los desplazamientos, lo determino con la deriva. Por eso es que a 1391 le resto 1204, pues me da 187. Por eso es que a 1204 le resto 864 y me debe dar 340. Y a 864 le resto 387 y me da 477. Y si yo hago la relación de 500 sobre 1,87 me da esto. De 1000 y 340 me da esto. Entre 1500 y 4,77 me da este valor. Entonces, para cada pórtico yo voy a tener una rigidez por piso. Para cada pórtico yo voy a tener una rigidez por piso. No sé si... Creo que esto también ya lo habían hecho, en la mayoría ya lo habían hecho, pero... O no sé si eso no lo han hecho ya todos. No, profesor, todavía no. Entonces, Tampoco. pues apúntelo porque necesitamos eso. Profe, una pregunta. Señor. Por lo menos nosotros hacia atrás tenemos, así igual que acá, son hasta el punto E. Y serían 3 ejes, eje 1, eje 2 y eje 3. Sí. Y hacia el frente tenemos 2. O sea, tenemos dos pórticos unidos. No sé si me entiendan. No, la verdad no, pero le entendí hasta acá. O sea, que se tiene esto. En Y divídalo en 3, profe. En Y en 3. Exacto. Y en X sí son 5. Está bueno. 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasa ahí? Esto. Ahí esto nosotros sacamos esa rigidez. ¿Cómo tomamos los pórticos? Completos de aquí abajo hacia arriba, todo ese pórtico, lo que se desplaza y se analiza. Usted aquí, las rigidez se las tiene que tomar por planos. El método de la fuerza horizontal equivalente empezó siendo un método de análisis manual, es decir, eso lo hacían sin computadores. Por eso todo lo que hace referencia al método de la fuerza horizontal equivalente se hace en 2D, ¿sí? Se hace en 2 dimensiones. Entonces usted no puede dibujar en 3D todo y empezar a aplicarle fuerzas por acá y al mismo tiempo por acá, porque le da una vaina pues que no es coherente. Entonces, lo que deben hacer ustedes es, bueno, ¿y cuántos de todos esos pórticos son iguales? Porque yo tengo también que reducir el trabajo. Ya, Eh, por ejemplo, hacia el lado la distancia, no, es diferente hacia el lado. O sea, la distancia 1 es diferente a la 2 en o X. sea, lo que pongámosle nombres a esto, porque no me confundo. Entonces, para mí esto es el 1, el 2, el 3, A, B, C, D y E. Entonces, el pórtico 1 y 2 y 3, ¿cierto? En esa línea, los pórticos en esas 3 líneas, ¿son iguales? Sí, o sea, 1, 2, 3, todos hacia atrás son iguales.
sea, me refiero, las columnas tienen las mismas Sí, dimensiones, no están giradas sí, y para señor. nada. No, son iguales. Ah, bueno, entonces solamente hago un solo pórtico y con eso resuelvo los tres. O sea, supongamos que tenemos, ah, mire, pues yo puse A, B, C, D y E y aquí está el ejemplo más claro, que es el pórtico, este que estábamos mirando acá, este que está aquí dibujado. Entonces fíjese que viene desde el A hasta el E, entonces mira, aquí está A, B, C, D y E. Y supongo que tiene 4 pisos. Entonces este es el pórtico 1, pórtico del eje 1. Sería este pórtico. Le aplicas la fuerza y te dan los desplazamientos y haces esa tabla. ¿Qué le toca hacer? Pues decir que es el mismo para el eje 2 y para el eje 3. Y entonces, y me voy a hacer lo mismo para los ejes, para el pórtico A, para el pórtico B. Ahora, si los pórticos A, B, C, D y E son iguales, pues haga uno solo. Ahí también, sí, son iguales hacia atrás también. Entonces se hace uno por el lado y uno por el frente. Y se replica. Sí, pero lo haces así porque todos son iguales. Sí, sí, sí. Sí, le entiendo, profe. Y, Porque todos son y las dimensiones son iguales, y columnas, la- vigas. Ahora, si en alguno de esos pórticos usted gira la columna y en otro la deja normalita, pues ya no son iguales. ¿Sí? Acuérdese que no es lo mismo que usted tenga todos esos pórticos y aquí tenga la columna en este sentido y que la tenga ahora en este sentido. ¿Cierto? Y esté analizando todo en esta dirección. O sea, la rigidez que aporta cada elemento, a pesar de que tenga las mismas dimensiones, pero está girado, la inercia que interviene en el proceso es diferente. Entonces, tienen que tener cuidado. Si todo es simétrico, si todo es igualito, no solamente tienen que hacer dos. ¿Sí? Pero si ustedes empiezan a variar dimensiones de columnas en altura, si empiezan a cambiar las posiciones de las columnas cada vez que van avanzando, no digo que eso no se pueda hacer, sino que es más tedioso, porque es que el método de la fuerza horizontal equivalente es un método muy manual. ¿Sí? Eh, ¿Se puede hacer los programas? Sí, sí se puede hacer los programas, pero uno tiene que saber qué es lo que hace el programa por dentro, si no, ¿qué sentido tiene? Bien. Ya cuando usted tenga todos los valores del centro de la rigidez, pero cuando tenga los valores de rigidez de todos los pórticos por piso, va a pasar algo, vamos a hacer algo. Entonces, bueno, vamos a ver si alcanzo a dibujar todo. Bien. Entonces vamos a suponer que este va a ser el piso 1, esto va a ser el piso 2, esto va a ser el piso 3 y este va a ser el piso 4. Listo, entonces ustedes van a terminar calculando para cada piso una rigidez. Entonces, ahora este será el piso 2 y tendrá una rigidez en esta posición del pórtico 1, una rigidez acá del pórtico 2, una rigidez del pórtico 3, aquí habrá una rigidez del pórtico A, aquí una rigidez del pórtico B,
una rigidez del pórtico C, rigidez del pórtico D y una rigidez del pórtico E. ¿Sí? Y entonces este será el piso 2. Y acá ustedes tendrán que hacer lo mismo para el piso 3 y para la cubierta, pues que será el piso 4. ¿Sí? ¿Qué necesito hacer con todo eso? ¿Para qué me va a servir calcular esa rigidez? Esas rigideces me interesan porque yo necesito encontrar algo que se llama centro de rigidez. Entonces, el centro de rigidez, por definición, es la posición dentro de la placa de entrepiso donde yo debo aplicar, donde yo puedo aplicar una fuerza y solamente se presentan desplazamientos traslacionales. Es decir, suponga que el centro de rigidez está acá. ¿Sí? Y si yo a ese centro de rigidez, si yo pudiera lograr que la fuerza sísmica se aplicara en el centro de rigidez, el edificio solamente se desplazaría de forma traslacional. Es decir, iría hacia adelante y regresaría. Y así sucesivamente, va hacia adelante y regresa. Va hacia adelante y regresa. Pero si yo no puedo lograr que la fuerza sísmica se aplique o esté aplicada sobre el centro de rigidez, sino por el contrario, esa fuerza sísmica esté aplicada por acá, ¿cierto? Que ya sabemos que la fuerza sísmica ¿dónde estará aplicada? Estará aplicada en el centro de masa, ¿cierto? Entonces de aquí hasta acá hay una distancia X, es decir, hay una excentricidad. Esa excentricidad, esa distancia que hay entre ese centro de rigidez y centro de masa, al momento que empiece el movimiento sísmico o esa carga sísmica, esa energía a trabajar, además de que el edificio se mueva traslacionalmente, tendrá una rotación. Entonces, él inicialmente, si hacemos superposición de efectos, se desplaza hasta acá, ¿cierto? Tendrá ese desplazamiento traslacional. ¿Sí? Y además de ese desplazamiento traslacional, a partir de aquí él empieza a rotar. Entonces, el movimiento final del edificio es así. Se vuelve esto, ¿sí? Empieza a presentarse esa rotación vista en planta. ¿Por qué? Porque hay una excentricidad, hay una distancia entre lo que es el centro de rigidez y el centro de masa. La no coincidencia de esos dos puntos me cambia muchísimo el comportamiento de la edificación. Si yo pudiera lograr que esas dos posiciones estuvieran una sobre la otra, estuvieran en el mismo lugar, solamente voy a tener desplazamientos traslacionales y no rotacionales. ¿En qué se traduce que hayan rotaciones dentro de la respuesta de la estructura ante una carga sísmica? Se traduce en aumento en las fuerzas internas en los elementos y en sobrecargas. Es decir, si usted hubiera logrado que el centro de rigidez y el centro de masa coincidieran, de pronto aquí la columna que usted puso acá la pudo haber dejado de 30 por 30. Pero como no pudo lograr que eso pasara, pues esa columna de 30 por 30 va a estar más cargada, porque además del desplazamiento traslacional tendrá una rotación. Entonces ya no podrá ser de 30 por 30, tendrá que ser, no sé, de 45 por 45. La verdad es que el aumento de las fuerzas internas por causa de torsiones, porque esto es una torsión, esa rotación que genera la excentricidad por esa fuerza sísmica, se le llama torsión. Es una torsión en el eje vertical. Entonces, complica mucho los diseños porque terminan elementos mucho más gruesos de los que se necesitarían si uno pudiera lograr que coincidieran esos dos puntos.
Entonces necesitamos determinar la posición de ese centro de rigidez, que se determina exactamente igual que calcular los centros de masa. ¿Qué significa exactamente igual? Pues es hacer sumatoria de momentos. ¿Sí? Entonces uno de pronto ve ahí las ecuaciones con símbolos de suma y lo demás, pero eso solamente es nomenclatura. ¿Cómo calculamos los centros el centro de rigidez? Vuelve y juega. Vamos a asumir que la rigidez está ubicada en el centroide de cada pórtico. Entonces, de aquí a aquí voy a suponer que la rigidez está acá en la mitad. ¿Sí? Vamos a poner acá. Entonces, hagámoslo acá. En el sentido X y acá está el sentido Z. Entonces, para este pórtico completo, acuérdense que nosotros sabemos que este pórtico completo tiene una rigidez K1 en esta dirección. Que esta tiene una rigidez K2 y este tiene una rigidez K3. ¿Listo? Que esto tiene una rigidez K sub A, que esto tiene una rigidez K sub B, K sub C, K sub D y K sub E. Vamos a suponer que esas rigideces son fuerzas, ¿cierto? Y que esas fuerzas están aplicadas en el centroide, en el centro simétrico de cada pórtico, es decir, que están aplicadas acá. ¿Sí? Que eso es una fuerza y yo la puedo asumir que viene en esta dirección o en la dirección perpendicular. Bueno, en la dirección perpendicular no, que está ahí. Entonces acá estará ubicada la fuerza K1 o la rigidez K1. Aquí en la mitad estará ubicada la rigidez K2. Y aquí estará K3 y K4. Bueno, el piso 4. O no lo puse así. No lo puse así. Aquí atrás, a todos les puse 1. ¿Por qué les puse 1? Porque era el pórtico 1, del eje 1. Pero pues había que distinguir que este es la rigidez del pórtico 1, piso 1, pórtico 1, piso 2, pórtico 1, piso 3, etcétera. Como me interesa calcular es el centro de rigidez en el sentido X. Entonces lo que yo voy a hacer es que vamos a suponer que esas fuerzas están ahí. Están aplicadas en esa posición, en ese centro. Si queremos de pronto, dejémoslas ahí. Entonces, si yo quiero calcular el centro de rigidez en la dirección X, ¿qué necesito? Pues necesito multiplicar por ¿quién? Por distancias perpendiculares a ese eje. Es decir, que tendría que la rigidez del pórtico A, ¿cierto? Multiplicadas por 0, porque ahí no hay distancia perpendicular. La rigidez del pórtico B por esta distancia, pongamos distancias L1, L2, L3, L4. Casos B por L1 más casos C por L1 más L2. Listo, hasta que llego a completar la última rigidez, que es K sub E. Es decir, K sub C, K sub D. Entonces sería K sub D sería L1 más L2 más L3 más K sub E por la suma de toda la longitud total. Entonces todo eso pues no es más que una multiplicación y ustedes lo van a ver allá en el documento como, creo que es centro de rigidez en X, como sumatoria de la rigidez del pórtico Y multiplicado por la distancia en Z
dividido entre la sumatoria de los rigideces del pórtico Y. ¿Qué significa? Vuelve y juega lo mismo. Entonces arriba estoy multiplicando rigideces, ¿cierto? Pórtico A por una distancia, ¿cierto? Y por una distancia L1 más la rigidez del pórtico E por una distancia L, ¿cierto? Y todo esto tendrá que dividirse entre la suma de la rigidez total. Entonces, ¿cuál es la rigidez total? K sub A más K sub B más K sub C más K sub D más K sub E. Y aquí se supone que de esto me debe salir la distancia en X. ¿Por qué la distancia X? Porque es la distancia perpendicular a esa rigidez. Aplico lo mismo para calcular el centro de rigidez en Y o en Z. Entonces, en Z ya no voy a usar las rigideces A, B, C y D, sino que voy a usar las rigideces 1, 2, 3. Entonces será la rigidez 1 por 0. Vamos aquí L5 y acá L6. Entonces K1 por 0 más K2 por L5 más K3 por L5 más L6, o sea, las longitudes, y todo esto dividido entre K1 más K2 más K3. Que esto que está aquí es lo mismo que está acá arriba, entonces sería centro de rigidez en Z será igual a la sumatoria de las rigideces del pórtico Y, pero por las distancias en X, dividido entre la sumatoria de la rigidez de los pórticos en Y. Entonces, lo que ven ustedes como de pronto como una ecuación rara, pues no es más que hacer sumatoria de momentos con respecto a un punto. Aquí pueden volver a tomar el punto de referencia que quieran, no necesariamente es el mismo del anterior, pero pues a veces uno para no confundirse sigue tomando el mismo punto de referencia. Sí, yo creo que ¿dónde está? Entonces, ya tenemos claro hasta dónde tenemos que llegar, ¿cierto? O sea, necesitamos llegar hasta acá, hasta calcular el centro de masa y centro de rigidez. Yo no sé, me parece a mí que ya. Entonces, ¿qué necesitamos? Que para el próximo miércoles ya esté todo esto listo. Uy, profe. Necesitamos que eso todo esté listo. ¿Por qué? Porque ahora con el centro de masa, el centro de rigidez, ¿cierto? La próxima clase vamos a calcular la fuerza sísmica y después de eso vamos a calcular, no recuerdo qué más sigue. Y no es que falta mucho. Entonces, toca revisar, pero creo que me van a saltar unos pasos por ahí. O sea, lleguemos hasta acá, lleguemos hasta determinar el centro de rigidez. Hasta determinar el centro de rigidez. Eso se hace para cada uno de los pisos. Entonces, si yo tengo pisos diferentes, cada piso tendrá una rigidez distinta. Y si yo en altura voy cambiando dimensiones de columnas, de vigas, pues cada piso tendrá una rigidez totalmente distinta, una posición del centro de rigidez distinta. Por más que yo cambie, por más que porque varía muy poco las dimensiones de esas columnas. También pasa algo particular cuando uno hace las mismas modelaciones en los programas. Cuando uno modela, por ejemplo, estructuras así regulares en los programas, uno deja las mismas columnas de abajo hasta arriba, hasta la cubierta, y el centro de rigidez coincide en todos los puntos. Pero si uno va cambiando la dimensión de las columnas en altura, uno dice, bueno, pero igual la variación es simétrica, no deberían cambiar.
Es decir, yo del primer piso dejé las mismas columnas, en el segundo cambié todas las columnas por otra dimensión. Entonces yo estoy manteniendo la misma proporción, estoy bajando el valor de la rigidez, pero lo bajé en la misma proporción, y así sucesivamente. Cada vez que voy subiendo de nivel, si disminuyo, si cambio la sección, se las cambia todas, estoy disminuyendo la rigidez, pero la estoy disminuyendo en la misma proporción. Y tiene algo particular, y es que a pesar de que la disminución es en la misma proporción, los puntos nunca coinciden. O sea, siempre están desfasados hacia un lado. Y eso pasa porque cuando uno hace un análisis en 3D, se consideran las deformaciones verticales o los acortamientos de las columnas. Es decir, los grados de libertad verticales. Entonces, esos grados de libertad verticales lo que hacen es que modifican muy ligeramente la posición de esos centros de rigidez cuando uno hace modelos en 3D. Aquí, en el que ustedes lo van a hacer en el plano, no pasa nada. Pero cuando uno va de pronto a pasar de la teoría de esto que está en 2D, ¿cierto? Y querer volver a hacer la fuerza horizontal equivalente en un modelo en 3D, y llámese en un programa como SAP, en un programa como LETAP, ¿cierto? O cualquier otro, hay veces que los puntos no le van a coincidir, o no le van a dar exactamente los mismos valores, estarán corridos por 1 centímetro, 2 centímetros y así. Pero pues es algo muy normal, porque uno aquí en el plano no considera deformaciones, acortamientos en las columnas. Uno aquí supone que todo es rígido y que eso no le pasa nada. Entonces, esa es la tarea de ustedes, muchachos, necesito que lleguen ahí. Si no han llegado, si ya llegaron ahí, pues si mal no recuerdo les dije que acomoden eso bien, o sea, arreglenlo bonito, que se vea presentable, pues. De pronto, pero en algún momento hice... Entonces, por ejemplo, yo tengo esto, lo hice hace rato. Ahí. Entonces, esto lo hice hace rato, entonces lo que hice fue como una hojita de Excel para diseñar zapatos. Entonces ahí está todo acomodado, ¿cierto? Yo lo único que tengo que entrar a hacer aquí es cambiar los valores que están de color verde, ¿cierto? Entonces ahí voy chequeando, voy revisando si qué cumple y qué no cumple. Y al final, pues yo cuando reviso el diseño, pues ya le doy imprimir y listo, y ahí ya salió para la foto, ¿cierto? Están ahí cada una de las revisiones, etcétera, etcétera. Y aquí va a ser una revisión por elementos finitos, pero no la he terminado. Entonces, algo así es lo que yo quiero que ustedes hagan. O sea, porque es que aquí no vamos a hablar de los otros métodos de análisis que son modelo espectral y análisis lineales, ¿cierto? Y muy seguramente hasta que usted no haga un posgrado, ¿cierto? Usted no lo va a tocar. Porque la verdad es que ese tema o ese método de análisis espectrales es un tema muy pesado como para uno ponerse a sentar a leérselo con un libro. O sea, la verdad es que eso no hay manera en que uno avance. ¿Sí? Entonces terminarán ustedes, si van a diseñar algo, pues haciéndolo por fuerza horizontal equivalente. Entonces dejen las cosas ya hechas para que ustedes solamente tengan que de pronto agregar una tablita, quitar una tabla o sí, qué sé yo. Listo, ingeniero.